Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Falsificadores, negacionistas, escépticos, bandidos, ignorantes, tiranos, oportunistas, por un lado, científicos y líderes responsables y capaces, por el otro, son perfiles que aplican, según el caso, a las personas que están a cargo de gobiernos e instituciones desde donde se afectan, para bien y para mal, la vida y el bienestar de los pueblos del mundo. Hoy queremos plantear la relación que existe entre las fuentes de energía y el cambio climático, y el papel que juegan los personajes descritos que creen que mandan por votos o por balas. ¿Qué datos tenemos? Llevamos 300 años usando carbón, gas y petróleo. Sin ellos seguiríamos en las cavernas, pero son fuente de contaminación, dañan el ambiente y suben la temperatura del planeta. En los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 10, hemos visto un alarmante aumento en cantidad e impacto de temperatura, tornados, huracanes, sequías, cosechas arruinadas, inundaciones, enfermedades, pérdida de biodiversidad, subida de costos, sufrimiento. Los científicos aseguran que los humanos somos la causa principal del cambio climático. Otros afirman que se trata de un cambio de ciclo. Lo que está cada día más claro es que si los humanos dejáramos de contaminar con el uso de energía fósil, ayudaría y bastante. Para lograrlo enfrentamos dos desafíos. El primero es que los oportunistas mezclaron el cambio climático con su agenda ideológica. Los tiranos que matan y contaminan quieren usar su petróleo y los bandidos que gobiernan en algunos países solo están interesados en robar. Negacionistas e ignorantes les siguen el juego. El segundo desafío es el costo que tiene y el tiempo que toma la transición a fuentes de energía limpia y renovable. La Agencia Internacional de Energía pretende que para 2050 hayamos reducido las emisiones, o sea, la contaminación, a cero, y afirma que 30 años después, el daño que hemos provocado desaparecería de la atmósfera. Tenemos las tecnologías para lograrlo, pero intereses políticos y económicos de corto plazo parecen una barrera insalvable. En el mediano y largo plazo está claro que la energía limpia es el mejor y más honorable negocio que los humanos podemos hacer para nuestra salud, economía y seguridad. Y la siguiente generación nos lo agradecerá. También está claro que para lograrlo debemos resolver las crisis en la democracia, mejorar los liderazgos globales y motivar a los ciudadanos para que participen en el debate público. Así como el cuerpo humano tiene capacidad de curarse a sí mismo de forma natural, cuando se le trata bien, sería ingenuo y peligroso no hacer lo mismo con nuestro planeta. ¿Le damos una oportunidad? Durante los últimos 3 siglos, la humanidad descubrió el carbón, el gas natural y el petróleo, lo que hizo posible la revolución industrial, el desarrollo del transporte masivo, la energía eléctrica y muchas de las comodidades y el bienestar del que hoy disfrutamos. Los avances han sido de tal magnitud que, hoy, un ser humano promedio tiene a su disposición 700 veces más energía que sus ancestros a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, el desarrollo tuvo consecuencias. Se estima que los combustibles son responsables del 65% de los gases de efecto invernadero, a los cuales se atribuye el aumento de la temperatura global. Ahora bien, los modelos para calcular el impacto que tiene la actividad humana sobre el cambio climático tienen limitaciones. Prueba de ello es que las proyecciones fatalistas de hace 20 años no se han cumplido. Aún con las inexactitudes de los modelos de proyección del cambio climático, existe suficiente consenso sobre que hay que reducir los gases de efecto invernadero. El gran desafío es hacerlo de forma costo-efectiva. Los países de renta baja son los que menos energía per cápita consumen. Aún hoy, hay cerca de 1.000 millones de personas sin acceso a electricidad. En los foros mundiales se ha declarado la necesidad de transitar a energías limpias, pero no se ha calculado el costo que esto tendría para los países más pobres. Un buen ejemplo lo ofrece Alemania, que ha gastado más de $500 millones en 20 años y solo ha logrado reducir su dependencia de combustibles fósiles de 84 a 76%.
Por si esto fuera poco, el costo de la energía para los alemanes se duplicó. 1 kilovatio hora les cuesta el doble que a los franceses y un 40% más caro que el promedio de tarifas en la Unión Europea. La descarbonización en la generación de electricidad avanza a buen paso, gracias a que la tecnología está permitiendo bajar los costos unitarios de los paneles solares y las turbinas de viento. La contribución de las energías renovables pasó del 19.8% en 2010 al 28.7% en el mundo de hoy. La inestabilidad que pueda provocar el hecho de depender de las condiciones climáticas, sol, viento y lluvia, se resuelven con capacidad de producción suficiente y alternancia entre las tres fuentes limpias de energía. La energía nuclear genera energía el 90% del tiempo, pero tiene otras características y otros riesgos. Europa, por el momento, decidió abandonar sus programas de energía nuclear. El Banco Mundial estima que la producción mundial de minerales como el grafito y el cobalto, materias primas de las tecnologías de energía limpia, tendrán que aumentar 500% para el año 2050. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con las implicaciones geopolíticas que tiene el hecho de que sea China quien tiene la más alta participación en el mercado de procesamiento de litio, níquel y tierras raras, ingredientes esenciales para la fabricación de baterías. Hay un creciente consenso político y económico global sobre la importancia de acelerar y profundizar la transición a energías limpias, por el impacto que tendría en aliviar los golpes del cambio climático, los efectos positivos para la salud de los habitantes del mundo y una más fácil y rápida entrada de los países subdesarrollados al mundo moderno. Solo nos queda esperar que estemos a tiempo. Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos del mundo de hoy tenemos la palabra sobre el planeta que queremos heredar a las siguientes generaciones. A través de la historia de la humanidad hay rasgos y comportamientos que no cambian con el paso de los siglos y las generaciones. El más notable es la capacidad de autodestrucción que tenemos los humanos. La corrupción, la violencia, las drogas, las guerras, la incompetencia de los políticos, el egoísmo de las élites, las malas decisiones, la estupidez de tropezar una y otra vez con la misma piedra, confirman esta lamentable y repetitiva necedad. Vivimos en un planeta que tiene todos los síntomas de estar agonizando. Sus ríos, lagos, bosques, mares, costas y ciudades sufren un deterioro visible, sentido, evidente. Sin embargo, más allá de quejas y lamentos, seguimos haciendo lo mismo, viviendo hoy, olvidando el mañana. Parece ser que más allá de quienes se comportan como cochinos, las fuentes de energía son el factor que determina la salud del planeta. Los combustibles fósiles toparon hace tiempo. Hoy toca asumir el costo y hacer un plan económico inteligente y estratégico para hacer la transición a energías limpias, seguras, renovables y esperar que estemos a tiempo. Para discutir sobre uno de los temas más determinantes para el futuro de la especie humana, tengo el gusto de presentarles a Manuel Fernández, doctor en física nuclear, máster en marketing digital y licenciado en física de partículas de prestigiosas universidades españolas. Ha trabajado en el sector energético, ha publicado varios libros. El más reciente se titula Nucleares, sí por favor, en el que denuncia los mitos de la energía nuclear. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Se señala a los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, de causar el 70% de los gases de efecto invernadero que están destruyendo el planeta. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Y si está, ¿es sostenible la dependencia de los combustibles fósiles? Con los combustibles fósiles tenemos una relación distópica, diría yo, ¿no? Porque es cierto que los combustibles fósiles son los responsables de aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera y, por tanto, de aumentar el efecto invernadero y producir un calentamiento global, pero a la vez los combustibles fósiles son los que nos han traído hasta los niveles de riqueza que la humanidad tiene ahora mismo, ¿no? O sea, los combustibles fósiles son los responsables de que vivamos tan bien
como vivimos ahora en el mundo, ¿no? De hecho, los países pobres son pobres precisamente porque tienen unos niveles muy bajos de consumo energético, ¿no? Y serán ricos cuando tengan unos niveles más altos de consumo energético, cuando se lo puedan permitir. Y los combustibles fósiles han sido esa base que nos ha permitido progresar a la humanidad, sobre todo a partir de la revolución industrial, claramente a partir del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX. Pero es cierto que están generando ciertos problemas, ¿no? Y es cierto que esos problemas debemos abordarlos y debemos abordarlos con firmeza y con celeridad, ¿no? Entonces existen otras energías hacia las que tenemos que transitar, energías renovables, energía nuclear, almacenamiento, ahorro y eficiencia y, sobre todo, desarrollos tecnológicos que sean capaces de conducirnos hacia una transición energética que debemos abordar lo antes posible. Ya. Doctor, la AIE reportó que en 2020 el mundo usó un 4% menos de energía fósil y llegó a 62%. El uso de energía renovable subió a 28%. Sin embargo, como ya decías, además de la criminal invasión a Ucrania y la cintura política de los productores de combustibles fósiles que sin duda nos han llevado hasta donde estamos en bienestar y desarrollo, pues están comprometiendo la transición a una energía limpia, ¿no? Como sucede con las drogas, si hay demanda, habrá producción. Parece que el mundo está adicto a los combustibles fósiles. Es cierto, hay un tema de costo y disponibilidad, pero compromete el futuro, como también lo mencionabas. ¿Cómo se gestiona esta ambivalencia? ¿Cómo convencer a la economía y al mercado que se debe invertir hoy en algo que tendrá beneficios para la siguiente generación? ¿Sigue siendo más barato contaminar el planeta? Es complicado porque las transiciones energéticas deben atender a 3 parámetros que tienen igual relevancia. Por un lado, un sistema energético tiene que ser capaz de asegurar el suministro, por otro lado, tiene que ser sostenible medioambientalmente, pero por otro lado, tiene que ser también sostenible económicamente. De nada nos vale tener un sistema muy limpio, pero que sea extraordinariamente caro y nadie lo pueda pagar, y de nada nos vale tener un sistema muy barato que sea extraordinariamente sucio, ¿no? Y nos genere problemas posteriores. Sin embargo, los países del mundo que todavía no se han desarrollado, que están en vías de desarrollo, no están preocupados por el cambio climático. Tienen otras preocupaciones mucho más urgentes y mucho más reales. Sus preocupaciones climáticas están en el orden de prioridad muy abajo en su escala, ¿no? Digamos que los países concienciados con una transición energética y los que realmente están dispuestos a invertir y a gastar dinero en una transición energética son primero los que se lo pueden permitir. Es decir, los países ricos. Por eso la transición energética está siendo liderada fundamentalmente por Europa y por otros países, fundamentalmente los países de la OCDE. Estamos ante unas décadas difíciles de transición donde no nos podemos permitir dejar a nadie atrás, porque desde luego aquellos países que no puedan permitirse no contaminar y se queden atrás, las consecuencias las pagaremos todos, no solo ellos. Doctor Fernández, continuando con nuestra conversación, ¿cómo se explica el cambio climático? El daño a los mares, ríos, lagos, costas, bosques, ciudades es real. Se trata de que no nos afecta a todos y que por eso pues, los demás se aguanten. ¿Cómo se puede justificar la matemática financiera de la transición? Para profundizar un poco más en esto. Bueno, es un problema de difícil resolución, ¿no? Dentro del IPCC, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, hay un grupo especial de estudio que se dedica a la economía del cambio climático y lo que tratan es de estudiar cuál va a ser el impacto del cambio climático en las economías a nivel mundial, ¿no? Hasta ahora mismo, a fecha de hoy, no hay consenso sobre si el calentamiento global que se ha producido hasta ahora mismo, el que ya se ha producido, tiene efectos positivos o negativos en la economía. No está nada claro, ¿vale? Lo que sí está muy claro es que a futuro, dentro de unas décadas, el impacto en las economías del cambio climático va a ser claramente negativo. Eso es un hecho. Es un hecho fundamental. Los trabajos de Nordhaus, que es Premio Nobel de Economía, así lo certifican, ¿vale? Lo que no está tan claro es si lo que nos estamos gastando tratando de mitigar el cambio climático y no consiguiéndolo va a ser peor que tratar de gastarnos ese dinero en la adaptación al cambio climático. Porque al final estamos viendo que ante los efectos adversos de la naturaleza, incendios, terremotos, huracanes, etcétera, los países que son ricos sufren muchísimas menos consecuencias, ¿no? Entonces, al final hay un equilibrio entre tratar de mitigar el cambio climático y correr el riesgo de no conseguirlo y gastarse ese dinero en desarrollar a los países pobres para que cuando el cambio climático llegue estén mejor adaptados y puedan resistir mejor esos impactos. Hay un equilibrio de difícil evaluación que es lo que tenemos que discutir con mucho cuidado, claro.
Las fuentes de energía alternativa de moda y que están creciendo son solar y viento. Las hidro son más complejas, aunque también crecen. Sin embargo, se habla menos de la energía nuclear, que se considera manejable en temas de limpieza, seguridad y confianza. ¿Cómo comparan las fuentes de energía calificadas de no contaminantes? Tenemos varias fuentes de energía que producen electricidad sin emitir gases de efecto invernadero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas estas fuentes de energía limpias sirven para producir electricidad, pero no nos sirven, por ejemplo, para muchos sectores como el industrial, para ciertos procesos químicos o para mover el transporte del mundo. De momento no nos sirven. Estamos tratando de que en el futuro nos sirvan mediante desarrollos tecnológicos, ¿no? Estas tecnologías limpias que tenemos son la energía hidráulica, son las energías renovables que consideramos variables, la eólica y la solar, tenemos también la biomasa, tenemos la energía geotérmica, tenemos la energía nuclear. Todas estas son capaces de producir electricidad sin emitir gases de efecto invernadero, pero algunas son gestionables y otras no. Es decir, algunas dependen de que exista el factor primario, es una obviedad decirlo, pero no podemos tener energía solar de noche. Ni podemos tener energía eólica cuando no hay viento. Es obvio, pero hay que decirlo, porque hay mucha gente que no lo tiene tan claro, ¿eh? Entonces, las energías renovables están llamadas a jugar un papel muy importante en el futuro de la energía, pero sobre todo estamos esperando a que seamos capaces de desarrollar las tecnologías de almacenamiento, que seamos capaces de almacenar energía de manera masiva y entonces utilizar los excedentes de las energías renovables cuando sí sopla el viento o durante el día, ser capaces de almacenarlos para luego aprovecharlos cuando no tengamos ese recurso primario. Doctor, dando prioridad al hecho de que debemos hacer la transición a energías limpias, ¿hay unas mejores que otras o se instala el tipo de energía según las circunstancias de cada mercado? Bueno, cada país tiene que explotar sus idiosincrasias energéticas, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala tienen un 50% de energía hidráulica. En España eso sería impensable porque tenemos muchísima menos agua y llueve muchísimo menos, ¿no? A mí me encantaría ser, por ejemplo, Noruega, que tiene casi un 100% de energía hidráulica, ¿no? O Suecia con casi un 50%, o Islandia con un porcentaje también, o Brasil altísimo de energía hidráulica. Pero eso depende de la orografía del país y de las precipitaciones. No se puede postular la energía hidráulica en Arabia Saudita o en Kuwait, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada país debe explotar sus propias capacidades meteorológicas. En un país donde haya mucho sol, pues debemos explotar el sol. Claro. En un país donde haya mucho viento, el viento. Un hecho que ha complicado la discusión técnica y financiera de la transición a energías limpias es que el tema del cambio climático fue secuestrado por agendas ideológicas y políticas, sobre todo de izquierda populista. Se manipulan datos y se acusa a quienes han generado desarrollo y bienestar. ¿Cómo ves este debate infértil? ¿Qué debe saber y qué puede hacer el ciudadano? Es que cuando los debates que deben ser científicos saltan a la arena política, el problema cuando se politiza la ciencia es que el ciudadano deja de confiar en la ciencia. Y eso es un problema muy grande porque el cambio climático es un problema científico muy complejo. Es un problema realmente extraordinariamente complejo y esto la gente debe entenderlo. Y la ciencia del clima es una ciencia que va evolucionando, pero evoluciona lentamente, es parte del proceso científico. No podemos pretender tener todas las respuestas mañana. El problema es que en esas incógnitas que la ciencia todavía no es capaz de responder, en esos resquicios se esconden las ideologías populistas para tratar de arrimar el ascua a su sardina y tratar de conducir los relatos ideológicos, ¿no? Y esto es un problema, porque al final lo que convertimos todo es en una lucha ideológica absolutamente estéril, que no nos lleva a nada y estamos perdiendo la energía que deberíamos focalizar en resolver los problemas, la estamos gastando en pelearnos entre nosotros, ¿no? Con lo cual es algo que debemos cortar de raíz y deberíamos todos empezar a pensar de otra manera, ¿no? Doctor Fernández, continuando con nuestra conversación, en su último libro sobre las nucleares, afirmas que la energía nuclear es una forma segura y no contaminante de generar electricidad. ¿Cuáles son los argumentos principales? Fundamentalmente dos, que son claramente empíricamente demostrables con los datos, ¿no?, que nos da la ciencia. El primero es que las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero en su operación. Cuando una central nuclear está funcionando, no emite CO2 porque no hay ningún tipo de combustión de ningún combustible fósil, ¿vale? Y cuando uno tiene en cuenta todo el ciclo de vida, desde la minería del uranio hasta la construcción y el desmantelamiento de una central nuclear, en todo ese ciclo de vida, el nivel de emisiones de CO2 de una central nuclear es el más bajo de todas las tecnologías que existen para generar electricidad, incluidas la solar y la eólica.
Y por otro lado, cuando uno atiende al número de fallecidos por una cierta tecnología, como por ejemplo la energía nuclear o cualquier otra, y las compara en todo el ciclo de vida, uno ve que la energía nuclear provoca el mismo número de fallecidos para generar una determinada cantidad de energía que la energía solar. Y son las dos más seguras que existen. Y esto nos lo dice la ciencia. Doctor, independientemente del debate sobre la fuente de energía limpia y su costo, hoy seguimos usando más del 60% de energía de fuentes fósil. Y no está fácil bajar de ahí. En el pasado, las proyecciones del daño provocado por la energía fósil han fallado. Sin embargo, es evidente el aumento en velocidad, impacto y daño que está haciendo la naturaleza al planeta. Ya lo mencionaste. Tornados, huracanes, sequías, inundaciones, cosechas destrozadas, descongelamiento glaciar, subida del nivel del mar, etc. Son una realidad casi del diario vivir. ¿Qué será de nuestro planeta si no hacemos el gran cambio en nuestra matriz energética? ¿Estamos a tiempo? Bueno, es difícil, como decía antes, la ciencia no tiene esas respuestas. Entonces, es difícil en estos resquicios, y como estas preguntas no tienen una respuesta clara y evidente, es donde los argumentos políticos juegan su campo de batalla, ¿no? Es muy difícil saber si estamos a tiempo o no, y es muy difícil saber poner una fecha límite, ¿no? Porque a lo que sí asistimos continuamente es a cómo desde la política se ponen fechas límites que luego nunca se cumplen, ¿no? Lo que sí es cierto es que los combustibles fósiles, el consumo no para de subir, y la propia ONU ha dicho que los últimos 10 años han sido una década perdida en la lucha climática, porque por mucho que estamos intentando hacer, la verdad es que no estamos consiguiendo mucho, y la realidad es que nos estamos gastando mucho dinero y estamos consiguiendo muy poco. Con la revolución en la tecnología y la inteligencia artificial como su máxima expresión, con la carrera armamentista en que está el mundo, el cambio climático y una economía global que requiere creatividad para ofrecer oportunidades y bienestar, es posible que seamos la generación en la historia de la humanidad a la que toque tomar las decisiones más importantes de la historia y pagar costos y consecuencias. Entre los grandes desafíos, oportunidades y amenazas que hoy enfrenta la especie humana, hacer la transición a energías limpias y renovables parece ser el tema más fácil. Aliviados estamos. Doctor Fernández, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.